¿Dónde colocar tus ahorros del corto y medio plazo en 2025 sin equivocarte? Y hoy volvemos a la carga con la actualización del mapa completo de alternativas, tomando como referencia la archiconocida cuenta remunerada de Trade Republic. Y vamos a ver cómo se comporta frente a fondos monetarios de la banca tradicional, los monetarios más eficientes de gestoras internacionales, la renta fija a corto y medio plazo, ya sea con ETFs y fondos de inversión, y algún fondo de autor un poco más ambicioso. Y al final del vídeo repasaremos un caso muy concreto y real, la evolución de la cartera de mi mujer desde verano hasta hoy, con sus aciertos, sus tropiezos y cómo ha ido cambiando la foto con el tiempo. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Y hoy vamos a estructurar la sesión en tres partes muy claras. Primero, un recordatorio rápido sobre la base de cualquier cartera sólida y entre qué dos ejes se mueven todas estas alternativas del corto y medio plazo. Después veremos el ranking actualizado con datos reales de esas cuentas, monetarios y la renta fija. Y al final, el caso práctico de la cartera de mi mujer para que veas cómo se aplica todo esto con el dinero de verdad. Si el tema del fondo de emergencia y de la pata indexada ya lo tienes muy trabajado, puedes saltar directamente al bloque de ranking. Pero si no, te recomiendo quedarte porque es la base de todo lo demás. Así que empezamos recordando que si quieres una cartera realmente sólida, el orden importa. Y no cometas el error de la mayoría, que es obsesionarse por dónde ponen el 70 o el 80% de su dinero a corto plazo, cuando todavía no tienen cubiertos los dos pilares básicos. El primero, un buen fondo de emergencia, entre 6 y 12 meses de tus gastos fijos. Y si eres autónomo, tienes hijos o tienes ingresos variables, mejor entre 12 y 24 meses. Y el segundo paso, una patita en la inversión a largo plazo en renta variable indexada, que aquí hablamos de ese 20 o 30% del patrimonio invertido en el S&P 500, que sería un índice concentrado en las mayores empresas de Estados Unidos. Luego podríamos ir al MSCI World, que es el índice de los 23 países desarrollados, y un pasito más sería ese MSCI ACWI o IMI, que incluiría a todo el mundo desarrollado, más los emergentes y las pequeñas empresas. Y esta parte realmente es la que te protege de la inflación a largo plazo. Y no es una opinión, es historia. Incluso con años complicados como el 2003 o el 2007, mantener ese 20 o 30% en renta variable global marcó la diferencia entre preservar el poder adquisitivo y perderlo frente a la inflación. Y si este punto no lo tienes claro, te dejo por aquí un vídeo donde explico cómo construir esa pata indexada paso a paso. Y además en la descripción del vídeo os dejaré algunos ISINes concretos para quien quiera empezar desde cero. Y también aprovecho para dejaros otro vídeo por aquí, donde vimos porque si solo inviertes en monetarios, depósitos o productos seguros, sí o sí pierdes esa batalla contra la inflación. Y dicho y repetido esto, una vez tienes cubierto el fondo de emergencia y esa patita en indexados, entonces sí que tiene sentido plantearte las opciones del corto y medio plazo. Y aprovecho también para recordaros que todas las alternativas que vamos a encontrar en este corto y medio plazo responden a dos variables o a dos ejes. Por un lado, la temporalidad. Como muchos sabréis, cuanto más corto plazo, más seguro, menos volatilidad, y cuanto más largo plazo, más volatilidad y más inseguro. Y por otro lado, tenemos que mezclar esa calidad crediticia. Cuando esta deuda de la renta fija venga de gobiernos o de bancos, va a ser un poco volátil y muy segura. Y cuando hablemos o hagamos el salto a empresas o a corporativo y en función de su calidad crediticia, pues tendremos más volatilidad también y más riesgo. Y además de estos dos ejes, está claro que hay otras diferencias, que dependerá de los tipos de interés, pero que es una variable externa que afectará a cualquiera de estas alternativas, de la misma manera que dependerá del vehículo de inversión que utilicemos. Fondos de inversión serán más estáticos y, por ejemplo, ETFs, aparte que normalmente están indexados y no tienen estos fondos de autor, serán indexados y también nos permitirán más agilidad. Así que la clave es esta, los tipos de interés seguirán moviéndose y eso no lo controlamos. Lo que sí que podemos controlar es en qué punto de duración te colocas y en qué calidad crediticia estás comprando. Y si quieres profundizar bien también en esta teoría, te dejo otro vídeo por aquí donde lo explicábamos con más calma. Como de costumbre, vamos a ir de lo más conservador y sencillo a lo más volátil y potencialmente rentable. Y empezamos por la archiconocida cuenta de Trade Republic, un producto sencillo, seguro, que no necesitas conocimientos. Cuando los tipos de interés eran negativos, sencillamente no te pagaba interés. Cuando te pagan, te pagan. ¿Y para quién es este escalón? Pues para alguien que quiere el dinero disponible mañana, no se quiere complicar la vida y no quiere ver nunca ningún número en rojo. El segundo escalón que vimos eran los fondos monetarios de la banca tradicional. Problema, que tenían comisiones altas, rentabilidades flojas, incluso por debajo de esta cuenta remunerada, y en algunos casos incluso más riesgo, porque compraban emisiones de calidad crediticia mala. Y aquí la conclusión es distinta y muy clara. Parecen productos seguros, muy de toda la vida, pero aportan muy poco al cliente y bastante más al banco. Y si te quedas aquí sí que es difícil justificarlo respecto a una buena cuenta remunerada. Luego seguimos con esos fondos monetarios más eficientes de terceras gestoras. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué cambia respecto a la banca tradicional? Porque tienen unas comisiones mucho más ajustadas, unas duraciones muy cortas y realmente sí que te aportan un extra de rentabilidad respecto a la sencillez de una cuenta. Y este realmente para mí sí que sería el segundo escalón lógico, para quien quiere rascar un poquito más sin salir de un riesgo muy bajo.
Y eso sí, hay que recordar lo que hemos dicho en otros vídeos, no son un depósito. En años donde los tipos eran negativos, aunque fueran muy poquito, te podían dar pérdidas, con lo que no es un producto atemporal, tienes que entenderlo mínimamente. Y si subimos un peldaño, haríamos un salto y nos iríamos a estos ETFs conservadores, que para mí son clave si quieres agilidad. Y recordar que los ETFs son indexados, con lo que no tenemos ETFs de autor. Y aquí sí que podríamos ver una concentración de ETFs a corto plazo y después ETFs, por ejemplo, 1 o 3 años, un poquito a medio plazo, donde también aumenta un poquito esa volatilidad. Y en este caso, por los de más corto plazo, pueden ser igual un poquito superior a los monetarios eficientes, y cuando nos vamos un poquito más de tiempo, pues lo pueden hacer mejor, pareciéndose más a esta renta fija a medio plazo. Se comportan igual que los fondos conservadores que acabamos de ver, pero con dos diferencias clave. La primera, que cotizan en el mercado y puedes entrar y salir en minutos, y por ende ves el precio real y puedes reaccionar en un lunes negro sin esperarte 2 o 3 días. Y este escalón es ideal para quien quiere algo conservador, pero además quiere agilidad, pues el mercado se mueve. Y ahora desde Freedom 24, por ejemplo, podíamos ver la compra que realicé el 12 de septiembre de este de Pinco. Y efectivamente no pierdo, tengo una pequeña remuneración por si hay una caída en el mercado y mientras estoy esperando tampoco acabar de perder el tiempo. Y para saber si encaja una emisión o no contigo, pues siempre podéis entrar a la gráfica para ver un poco su comportamiento, si es más lineal, si tiene más dientes de sierra. También os recuerdo que podéis acceder al kit y leer la ficha. Y en este caso concreto, cuando hicimos el vídeo, la ficha del Pinco era un riesgo 2 de 7, y en este caso, o por la volatilidad o la evolución del mercado, ha bajado a 1 de 7. Pero aunque sea muy bajo, siempre hay riesgos. Y una de las cosas que me gusta de Freedom, que además patrocina este vídeo, es que desde la misma cuenta puedo ver todas mis posiciones en euros, en dólares, ya sean acciones, bonos y ETFs. Con Freedom 24 tienes acceso a más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs disponibles. Incluso, como os he mostrado anteriormente, te puedes crear tus propias listas de los ETFs que más te gusten. Y desde su apartado que comprar suben reseñas y ideas de inversión cada semana, así como una selección de acciones, bonos y ETFs. Y aquí puedes encontrar los tradicionales del SP500, FTSE All World y otras alternativas más conservadoras como las que estamos viendo hoy. Es un broker regulado en Europa bajo MiFID II y los valores están custodiados a tu nombre con la protección de hasta 20.000 euros por el Fondo de Compensación de Inversores de Chipre. Freedom 24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, un grupo cotizado en el Nasdaq. Y recordaros su promoción de bienvenida, con la que puedes conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta $800 cada una. Aquí puedes ver la selección de acciones, algunos gigantes como BlackRock o algunas más económicas, pero es algo que te da valor desde el principio. Y recuerda, solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1.000 euros ya puedes acceder a la promoción. Te dejo el enlace y todos los detalles en la descripción del vídeo. Y seguimos, porque en el siguiente escalón ya no vamos a ver esos monetarios puros o esta deuda a muy corto plazo, sino ya cruzamos un poco el límite y nos vamos a la renta fija de medio plazo. Aquí ya nos vamos de este corto plazo, vamos de 1 a 3 años o incluso de VS que nos iríamos de 0 a 5. Y lo podemos ver traducido en su volatilidad. Cuando la deuda es emisiones a muy corto plazo, tú puedes invertir una semana y si no hay movimientos de tipos no verás tu inversión en negativo. Pero en cambio, cuando cruzamos ese límite de corto, medio, podríamos hablar de 1 a 3 años o un poquito más, hay más volatilidad y depende de esos movimientos, puedes estar alguna semana en negativo. Y volvemos a lo mismo, tienen más rentabilidad que un monetario convencional, pero en algunos lapsos de tiempo pueden estar en negativo. Y este escalón ya es para quien acepta ver algún mini susto a cambio de ganar algún monetario. Y cualquiera que tenga dudas se puede ir, por ejemplo, a Investing, puede filtrar esa emisión y aquí verá una gráfica o se llevará una idea de su evolución. Si no, se va a información histórica y puede ver literalmente la evolución de los últimos días. Pues en este monetario eficiente, AXA, Tresor, Curtem, pues veríamos que no hay ninguna rentabilidad negativo, algún cero, de los últimos días. Y en cambio, si nos vamos a esta renta fija ya a medio plazo, del Neuberger Berman, que funciona muy bien, ya vemos algunos dientes de sierra. Y si nos vamos a información histórica, que cada uno ponga su emisión o que vea dónde podría invertir, y aquí ya nos damos cuenta que si entras mal, pues puedes estar 2 días y perder un 0,10. Que luego acabas recuperando, aquí ya no me meto, pero que sepáis lo que estáis contratando. Y en el siguiente escalón iríamos a esos fondos de autor, que podemos encontrar el MAN o el Dunas. El Dunas multiestrategia, tiene una parte en renta variable. Personalmente no me acaba de convencer porque me gusta polarizar. Y aquí encontraríamos el MAN, que era mucho más especulativo, jugaba con esa duración, jugaba con la calidad crediticia, pero que sí que era 100% renta fija. Con lo que he visto y presentados todos los pretendientes, vamos a ver cómo van en este 2025 y también veremos cómo han evolucionado desde el último repaso. En 2025 ya lo acabáis de ver todos. Podíamos ver esta cuenta remunerada, que como han bajado los tipos de interés y en principio ahora en Europa no habrá novedades, pues en todo este año, falta un mes por terminar, pues hemos conseguido un poquito más de ese 2%. Monetarios eficientes, un poquito más. Los de la banca tradicional, descartados.
Aquí también veríamos en los ETFs un poco de pupurri. Recordad este Xeon Dix Traders, que era la tasa overnight, que en este sentido era tan ajustado que incluso estaba un poquito por debajo. Aquí veíamos alternativas indexadas de la mano de ETFs, pero que era de gobiernos a muy corto plazo, de 0 a 1. Aquí con un cierto grado especulativo, pero de 0 a 6. En este sentido no han podido batir a la sencillez de una cuenta. Pero sí que vemos que si jugamos un poquito con esa renta fija, si jugamos un poquito con la duración o con la especulación, que en este sentido sí que habrían ganado. Dicho esto, vamos a ver la evolución de las últimas fechas. ¿Qué podríamos ver? Que del último repaso cerrado del 15 de octubre al 27 de noviembre, la cuenta, sencillez sin complicaciones, nos habría dado un 0,24. En este ranking, campeón absoluto, volvería a liderar el MAN, que si os fijáis, con el mes pasado, también fue del mes pasado, la cuenta remunerada nos dio un 0,31 y el MAN un 0,85, luego vimos este DVS, luego la Mundi y luego el SPR, y el Dunas nos dio algo negativo. Pues si miramos este ranking de aquí, podríamos ver que el MAN vuelve a destacar, podíamos ver que en segunda posición tendríamos este de DWS, luego el Dunas, que en este caso fue negativo y era rebotado un poquito más, y en empate tendríamos tanto el Pinco como este Xeon. Problema no problema, que todo el mundo vea que en ciertos lapsos de tiempo, algunas de estas alternativas que normalmente nos habrán dado más rentabilidad en todo este 2025 que los monetarios, pero estos en algunos lapsos de tiempo pueden tener rentabilidad negativa. Solo que la gente sea consciente, que si lo haces para una semana, igual te tienes que esperar 4 semanas. En función si hablamos de días o semanas, te puedes posicionar en un sitio o en otro. Y recordar que no son estáticos y en eternum, que también dependerá de la política de tipos, que parece que al menos en Europa nos van a dejar tranquilos un poco. Pero no me lo acabo de creer, porque si hay movimientos en Estados Unidos, ya sabéis que todo se contagia, menos lo bueno. Con lo que he dicho esto, podríamos ver que entre ni ser tan especulativo ni tan corto plazo, continuarían destacando estas dos alternativas, una de Neuberger Berman y la otra de Amundi. Y si nos vamos con esa agilidad y ETFs un poquito más conservadores, pues con este caso me quedaría con el Pinco. Que además acabamos de comprobar que en el tema del riesgo también parece que se ha reducido. Al próximo ranking lo tendré todo actualizado. Y os vuelvo a recordar que todas estas opciones vienen de la combinación de la duración y el riesgo de crédito. Cuando el mercado premia este mix, los fondos vuelan, pero cuando el mercado se pone nervioso, los que son primeros también son los primeros en notar dicha volatilidad. Por eso insisto, los monetarios son productos más seguros para ese fondo de emergencia y a medida que vamos subiendo tanto el tiempo como la calidad crediticia, ojo, ojito. Con lo que ya sabéis, la escala, cuenta remunerada, segura y sencilla, luego iríamos con estos monetarios eficientes de terceras gestoras, luego renta fija muy corto plazo, rozando ese año, un año y medio, pero sin irnos o desplazarnos mucho, luego ya nos iríamos de 1 a 3 años o más de 3 años, y luego ya encima retocaríamos esa calidad crediticia. Y antes de pasar a la cartera de mi mujer, quiero agradeceros todos vuestros comentarios que me enviáis cada mes, porque de verdad salen ideas muy buenas, y prueba de ello es que hoy vamos a ver 2 fondos que nos habéis dejado en estos comentarios. Así que vamos a hacer un pequeño análisis para ver dónde encajarían dentro de este ranking. De entrada nos hablan del Carmignac Seguridad. En este caso podríamos ver que parece que el fondo lo hace mejor que el índice. Vemos que son bonos diversificados del corto plazo. Si bajamos un poquito más podríamos ver las rentabilidades, no hay truco al almendrugo, tipos negativos también fue negativo. Y podríamos ver los costes, que a priori para ser corto plazo lo veo un poco elevado. Y si os fijáis, este año nos habría dado un 2,27. Si subimos un poquito y nos vamos a cartera, que de la misma manera que en Investing, pues podéis ver el histórico, esa cotización diaria, aquí podéis ver más detalles, esa composición de la cartera, vemos que la duración efectiva ya no es muy corto plazo, incluso ya veo que la calidad crediticia no es que sea la mejor, sí que vemos mucho peso en A, pero también vemos bastante peso en B, con lo que realmente en el ranking lo podríamos situar con ese 2,27 por aquí o por aquí, pero por el riesgo que denota que tiene y por las comisiones, en este caso lo descartaría o no me gusta. Y el segundo pretendiente, también de Carmignac, en este caso el Credit, y podríamos ver que es flexible bonos. Ok, continúa ganando al índice, si bajamos también podemos ver que los costes son un poco elevados, y podríamos ver también que las rentabilidades a priori parecen un poco más elevadas, y este año ya nos ha dado un 6,35. Hacemos lo mismo que antes, nos vamos a cartera. Aquí podríamos ver que no es muy corto plazo, pero ya es más consecuente si es esa renta fija a medio plazo, para compararlo con peras con peras. Si bajamos un poquito, nos damos cuenta que ya están jugando con esta calidad crediticia, y si acabamos de poner el calendario de vencimientos, pues nos damos cuenta pues, que está más diversificado en el medio y largo plazo. Con lo que efectivamente, si volvemos al ranking, quedaría por detrás del MAN, pero sería similar. Estamos jugando con temporalidad, estamos jugando con esa calidad crediticia, y en este caso quedaría en medio, por encima del Dunas y por debajo del MAN. Le daré alguna vuelta y quizá en el próximo ranking lo incorporamos. Muchas gracias.
Y sigo animando a todas las personas a dejarme vuestros comentarios, vuestros productos, vuestras inquietudes, porque sí que es verdad que hice un esfuerzo muy grande inicialmente para ver las mejores alternativas de monetarios, pero a la vez que vas moviendo un poquito esa temporalidad, pues hay muchas opciones, y entre todos seguro que podemos coger las mejores. Y recordar que hacer estos rankings, coger el valor de todas las participaciones, de todas estas opciones, ponerlas en el Excel, pues me da bastantes horas. Así que si os gusta este tipo de contenido o vídeo, agradeceré un buen like y que os suscribáis si aún no lo estáis. ¡Suscribiros! Y por si quedaba alguna duda, veremos una pequeña comparativa. Tendríamos este Carmignac Seguridad, el Neuberg Berman, el Damundi, el MAN y el Carmignac de Credit, que me ha gustado un poquito más. Vamos a ver este gráfico. En el último año, pues podíamos ver en cabeza el MAN, después el Carmignac, luego el Damundi con el Neuberg. ¿Que ponemos? No, este año se respeta, a un año se respeta, a 3 años podríamos ver más diferencias, pero también se respeta, y en el máximo de tiempo, que iríamos un poquito más atrás en el 2022, pues podríamos ver estas grandes diferencias. En este sentido sí que creo que el MAN se gestiona mejor que el Carmignac, pero ya sabéis que no hay exención de riesgos. Y por eso también siempre digo que vale la pena mirar las fichas. No es magia, es lo que hemos comentado anteriormente. Es entender esa duración, la calidad crediticia y el conjunto con los costes. Y ahora sí, con todo esto claro y el mapa completo delante, vamos al caso práctico. Vamos a ver cómo ha evolucionado la cartera de mi mujer desde el último repaso. Y como siempre os digo, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empieza una cartera de inversión? Tomando conciencia, ordenando y clasificando tu patrimonio. Aquí podríamos ver su cartera actual en Freedom, y está muy bien estos numeritos que suban y bajan, pero insisto, hay que empezar por el principio, de dónde estamos y a dónde vamos. Así que ahora nos encontramos en el Excel cuánto poner en un fondo, gratuito y sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular deberá ir a archivo y después hacer una copia. Y en este caso estoy en una copia de la copia para no fastidiar la vuestra. Y todo empezó el 3 de junio del 2025, donde justo en la pestaña de cartera de inversión inventariamos, clasificamos todas nuestras posiciones para saber qué tenemos en el corto plazo en esos monetarios, para saber recordar, lo segundo más importante, esa patita en el largo plazo o de indexados o de renta variable, y después lo que tenemos en el medio. Y cuando más sofisticado o no es un expediente, pues tendremos más posiciones o menos. En este caso es un expediente sencillo, pero que tiene que estar bien polarizado. ¿Qué os quiero decir? Pues en el punto de partida de mi mujer tenía el fondo de emergencia, en CaixaBank, sin remuneración. Perfecto. Luego diversificó una parte a Freedom, y luego tenía su plan de pensiones. En esta foto de salida que tenía, como lo único que tenía en renta variable era este plan de pensiones, pues en esta foto, sobre su capital total de 12.674 euros, pues tenía un 73 a corto plazo y un 26 en renta variable. Y entonces saltaríamos a la siguiente foto, que aquí empezamos a tener algunos cambios. De entrada, la evolución del plan de pensiones, que por suerte o desgracia, pues aquí ganaba 985, con lo que estaba ganando más que la anterior sesión. Y además yo, que le incorporé de un 4 a un 5% en un ETF de Bitcoin. Con lo que en esta foto, su capital, gracias a la revalorización o lo que ella invierte, creció un poquitín, y aquí veíamos que ya estamos un poco más expuestos a renta variable. ¿Y en la fecha de hoy cómo estamos? Pues un pasito más hacia adelante. ¿Qué nos damos cuenta, señoras y señores? Nos damos cuenta que en este caso el plan de pensiones se ha seguido incrementando aparte de sus aportaciones. Podíamos ver como también tenemos un poquito más de saldo, que ahora lo repasaremos, pues en estos monetarios, pero lo que sí que vemos, pues que tendríamos una caída de Bitcoin. Pero toda la caída de Bitcoin, con la revalorización de esta renta variable, podemos ver que su masa a largo plazo ha crecido, incluso que su saldo total también. Aquí tendríamos lo que sería diversificar, pero no poniendo un 20 o un 30% de Bitcoin. Pues yo tengo mi base de renta variable y pongo un poquitín, de un 4 a un 5%. Con lo que podemos apreciar que es una cartera conservadora, pero que de momento estaría bien organizada. ¿Corto plazo? Corto. Tenemos el corto, fondo de emergencia sin remuneración. Luego tenemos una parte del corto medio, en este caso los fondos monetarios o ETFs monetarios, que ahora repasaremos. Y luego la patita del largo plazo indexada. Por un lado este plan de pensiones, que vemos que está evolucionando favorablemente, pero como siempre tendremos que tener en cuenta esas turbulencias, pues eso es a largo plazo. Y en este caso la puntillita que hicimos de Bitcoin, que al ser tan volátil ya hemos visto que al corto plazo estaríamos palmando. Pero en la foto global o general, pues veríamos que continúa ganando, incluso que se estaría aumentando su patita en largo plazo. Y si volvemos a la foto que vemos, pues que este fin de semana del cierre del viernes, pues había pegado una caída de un 9%, pero este lunes que ha caído más Bitcoin, pues se pega otra leña. Insisto, como hemos puesto un 4 o un 5% de su patrimonio, pues tiene la repercusión que le hemos dejado tener. Si en cambio ponemos un 50 o un 100 o lo que sea, pues ojo, ojito. Dicho esto, algunos me dirán, oye banquero, que tienes el ETF conservador en negativo. Y no, en este caso recordaros que nos hicieron un pago del dividendo de 47,87, porque cogí la opción de distribución. Pero banquero, ¿por qué coges distribución si es corto plazo acumulación? Todo el mundo tiene que recordar qué operativa está realizando y el impacto o no de esas comisiones.
Claro que me gusta más acumulación, pero vimos que cotizaba 5,51, atípicamente bajo, y un coste ínfimo de 2 céntimos por participación, en este caso te generaban un coste aproximado de un 0,30. Si vas a hacer un monetario, una posición a corto plazo, que ya vemos que los tipos de interés en un año te van a pagar un 2, ¿qué sentido tiene pagar un peaje de un 0,40 que te vas a perder como aquel que dice un tercio o un cuarto de la rentabilidad? Pues en este caso hice esta opción, que era distribución, no porque me gustara, pero el valor relativo de las comisiones con esta participación pues ya era más negligible. Y ahora veríamos esas posiciones traducidas. Recordar que en Freedom te puedes exportar a Excel todo, aquí tendría lo de las comisiones y aquí tendría un poco los resultados actuales. ¿Qué te quiero decir? Hoy que tengo una rentabilidad de menos 15,50, perfecto. Si le añado el dividendo, pues tendría una ganancia de un 1,02 y si descuento las comisiones, pues tendría un 0,94 neto. En la segunda posición lo que hemos comentado, en esta foto estaba palmando un 15, menos 81, y si lo miramos a fecha de hoy, pues estaba pegando una hostia más grande. Pero bueno, si lo actualizo de manera semanal o de manera mensual, pues lo voy actualizando cuando toque, no cada día. Y ya saltaríamos a la última emisión, en este caso el Xeon, que sería el más conservador. A toro pasado ya comenté, por eso yo hice el Pinco, pero que por un tema de costes y de comisiones, pues si has estado ya 4 o 5 meses para ganar casi un punto entero, pues que tú pierdas comisiones para irte a otro, en este caso no tendría sentido. Ya seguimos en este buscando, teniendo algo de retribución, y con esa agilidad, pues si hay algún retroceso del mercado, ampliar posiciones. Y como hemos ido comentando, lo importante no es que estés en el mejor ETF del mes, porque esto va cambiando y perseguir al ganador normalmente te crea pérdidas. Lo principal es tener tu cuadro de comandancia y saber dónde estás. ¿Cuánto? ¿Tengo protegido el fondo de emergencia? ¿Tengo esa patita en el largo plazo? Perfecto. A partir de aquí ya nos complicamos. Y en el expediente de mi mujer, pues de momento ni se ha complicado con bonos ni con otras cosas. Lo único que pretende es tener un poquito de remuneración, igual que una cuenta remunerada, un poco por encima y tener agilidad. Y aquí mi puntillita de Bitcoin, que insisto, la importancia de tener cierta conciencia. Pones un 4 o un 5%, si pierde o peta Bitcoin, pues pierdes un 4 o un 5 de tu cartera en general. Pero si ya le das un peso de un 20, de un 30 o de un 50, pues si Bitcoin cae un 50%, pues ese 50 cayendo un 50 te cae un 25 toda tu cartera. Entonces sí que mi mujer me la corta. Y lo principal es que desde un punto de vista macro, pues su saldo de las últimas revisiones, entre lo que ahorra, entre lo que invierte, pues estaría aumentando y adicionalmente pues vemos que no es que esté perdiendo de aquí, incluso estaría ganando más en esa patita del largo plazo, con el que lo veo correcto. Y aquí abajo podemos ver también el detalle del tiempo, que mucha gente me escribe que lleva 6 meses invirtiendo en fondos indexados y no ve frutos. Recordar que el interés compuesto es método, paciencia y mucho tiempo. ¿Que la rentabilidad afecta? Que sí, pero que el tiempo es el protagonista. Con lo que aquí lo importante es tener la liquidez bien colocada, rentar algo mientras estás esperando y sobre todo no asumir riesgos innecesarios. Y a partir de aquí ya valorarás si quieres agilidad o no para comprar en caídas o si tienes un modelo más estático. Y recuerda la idea clave del vídeo, que no se trata de perseguir al ganador de este mes ni de adivinar que va a subir en diciembre. Se trata de saber dónde colocas tu liquidez sobre esos dos ejes, duración y calidad crediticia. Yo ahora os pregunto, ¿y tú dónde colocas tu liquidez? ¿Prefieres seguridad total o te animas a buscar un poquito más de rentabilidad? Os leo en comentarios. Y si quieres aprender cómo combinar estos ETFs para aprovechar las caídas sin complicarte la vida, te dejo un vídeo por aquí donde lo explico paso a paso. Suscríbete al canal y nos vemos muy pronto.